Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Bienvenidos a este podcast, a este webinar. Vamos a tratar un tema muy bonito, muy completo el día de hoy. Y un poquito complicado porque desde que entra la reforma, acuérdense que nos dicen que el alumno tiene que aprender a aprender, pero realmente nadie nos explicó en qué consistía esto y precisamente esta es la razón por la que el día de hoy vamos a grabar este webinar y vamos a hablar de lo que es eso, qué es aprender a aprender. Como preámbulo, nada más les recuerdo que por ahí en 1990, cuando se da la educación para todos, este congreso tan importante que marca una diferencia internacional y con una afectación en todos los planes y programas de muchísimos países, precisamente fue como el antecedente principal. En 1996, Jacques Delors, en su libro La educación encierra un tesoro, nos hablaba de estos 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir para poder aprender a ser como individuo. Y entonces viene y nos hablan ya de estos procesos que es aprender a aprender, que incluye esos 4 pilares, y es de lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy. ¿Qué es la metacognición? Esa palabrita tan famosa que se incluye actualmente en todas las estrategias. Empecemos. Nos dicen que el fracaso en los alumnos, nos preguntan por qué no hay aprendizajes y por qué, a pesar de los múltiples esfuerzos que hacen muchos estudiantes, fracasan. Nos dice Frida Díaz Barriga, porque quiero recordarles que este es un texto que lo retoma Frida Díaz Barriga en el capítulo 6 de su libro Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Y entonces nos habla de que hay desconocimiento de los procesos cognitivos y metacognitivos. Ahorita vamos a hablar de qué es eso. Nos dice que entonces no hay aprendizajes significativos. Yo ya hablé un poquito de los aprendizajes significativos. Acuérdense que hay otro video que habla sobre esto. Si gustan, con muchísimo gusto pueden buscarlo en el canal. Y nos dice que la forma de enseñar entonces no es adecuada. Y nos deja pensando, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entender qué significa aprender a aprender. Ella nos dice que los alumnos deben volverse autónomos, independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender. Acuérdense que por eso estamos con este movimiento constructivista. De acuerdo a Piaget, los niños van mejorando sus aprendizajes conforme van evolucionando sus etapas del desarrollo. Es necesario que el docente les ayude a controlar esos procesos de aprendizaje. Un niño pequeño no lo hace, el maestro debe guiarlo hasta llegar al punto en que se da cuenta de lo que hace. Captan las exigencias de la tarea. Un niño que aprende a aprender capta lo que su maestro le está solicitando, qué es lo que tengo que hacer y responder para lograrlo. Dice que planifican y examinan sus propias realizaciones. Esto es cuando un alumno ya es capaz tal vez de tomar apuntes. Eso vamos a hablarlo ahorita con algún ejemplo. Emplean estrategias. Esto es muy importante. Acuérdense que este libro se llama precisamente Estrategias y allí es donde está el secreto. Que el niño valore sus logros y corrija sus errores. Entonces, aprender a aprender implica esa capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y se actúa en consecuencia. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alumnos, ellos saben, ellos ya, por ejemplo, cuando están en secundaria ya saben cómo aprenden. Hay niños que dicen, uy, no, yo no hago tareas, pero siempre pongo atención en clase y con eso sé que voy a pasar porque entienden, ponen atención y esa es su manera de aprender. No así otros están
Durante la clase tal vez no pongan mucha atención, pero se ponen a hacer todas sus tareas a ver si les mejora el promedio, porque llega un momento en el que nosotros sí detectamos cómo mejoramos en la calificación. Hay quienes nada más antes del examen estudian y pasan y no hicieron nada más durante el resto del tiempo que tienen que estudiar, y entonces estas características son las que nos habla Frida Díaz Barriga. Cuando nosotros ya sabemos cómo aprendemos, vamos autorregulando ese proceso de aprendizaje a través de nuestras propias estrategias y vamos adaptándonos a nuevas situaciones conforme vamos creciendo. Por eso, cuando llegamos a la universidad, el maestro ya no nos dicta. El maestro da su clase y nosotros sabemos que tenemos que tomar apuntes de lo más importante, porque sobre eso nos vamos a basar, pero esto es un proceso ya que se tiene un pensamiento abstracto. ¿Qué nos dice Frida Díaz Barriga? Que tenemos que enseñarles a los niños a lograr ese proceso. Nos habla en el capítulo 5 de lo que son las estrategias de enseñanza, pero aquí en el capítulo 6 nos habla de las estrategias de aprendizaje dirigidas a nuestros alumnos. Entonces, nos dice que son estos procedimientos, conjunto de pasos, operaciones, habilidades, que un aprendiz emplea de forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas. Acuérdense, maestros, que el enfoque de todas las asignaturas es precisamente la solución de problemas en la vida real. Por eso estamos trabajando por competencias. Es muy importante que no lo pierdan de vista. Bien, entonces nos dice que estas estrategias tienen 3 rasgos característicos. ¿Qué es lo que les vamos a enseñar a nuestros niños? Primero, la aplicación es controlada, no es automática. Es algo que requiere una toma de decisiones y nos dice que un proceso cognitivo, o sea, un proceso de conocer y autorregulador. Nos dice que requieren una reflexión profunda. Sí, es una decisión. Si yo no quiero estudiar, por más que el maestro se ponga de cabeza, no lo voy a hacer. Requiere la intención, una reflexión sobre cómo puedo mejorar mi aprendizaje. Y el maestro entonces tiene que guiar al aprendiz para que sepa seleccionar esos recursos para poder aprender. Tienen un fin muy definido. Entonces, esas estrategias de aprendizaje, ojo, son ejecutadas, por el aprendiz. El maestro guía, pero el que hace los procesos y se autorregula es nuestro aprendiz. Desde que los niños son chiquitos, nosotros vamos guiando de manera que él pueda ir mejorando su aprendizaje. Nos dice que esos recursos y procesos cognitivos a los que se refiere Frida Díaz Barriga están asociados con algunos otros básicos. Por ejemplo, la atención, la percepción, la codificación, el almacenaje, los recursos mnémicos y la recuperación. ¿Qué es esto? Muy bien, la atención es un proceso definitivamente fundamental. Si el niño no nos pone atención, no vamos a lograr aprendizajes. Entonces, el niño primero lo que tenemos que hacer, centrar la atención de los alumnos. Principio pedagógico 1.1, centrar la atención de nuestros alumnos. Tenemos que detectar cuál es su canal de percepción visual, auditivo, kinestésico, cómo se le facilita más el aprendizaje. ¿Para qué? Para que él pueda entender. ¿Qué es eso de codificación? Si yo estoy hablando y el niño no sabe de qué le estoy hablando, aunque yo quiera y aunque me esté poniendo atención, no lo va a entender. Entonces, necesitamos que ese niño tenga ciertos conocimientos previos para que pueda entender lo que le estoy dando en la clase. ¿Qué otra cosa nos dice Frida? Que hay que tener conocimientos conceptuales, o sea,
eso que acabo de decir respecto a los conocimientos previos. Todos los niños tienen un grado de aprendizaje de acuerdo al grado en el que se encuentran y sobre eso el docente va a poder utilizar algún recurso sobre algo que el niño o el adolescente ya sabe. Por ejemplo, la resolución de un problema requiere que tal vez el alumno ya sepa realizar una suma, ¿no? O tal vez una resta o que entienda lo que le estoy solicitando. Nos habla de un tercer recurso que es el conocimiento estratégico, lo que les acabo de decir, saber cómo conocer. Yo ya sé que si pongo atención en la clase voy a entender. Otra cosa es que decida no poner atención, pero yo tengo que saber cómo conozco. Por último, nos habla de este famoso conocimiento metacognitivo, que se refiere a el conocimiento sobre el conocimiento. ¿Qué es esto? Cuando yo soy consciente de que ya sé un tema, ya sé lo que sí conozco. Por ejemplo, cuando llega una persona y sabe, un alumno que a lo mejor es un poquito más avanzado y él sí puede resolver algunas situaciones, algunos problemas, yo sé que este tema yo ya lo conozco. Y a eso se refiere el conocimiento metacognitivo, ser consciente de que hay cosas que yo ya conozco. ¿De acuerdo? De ahí surge este conocimiento estratégico, pero nos dice que para que esto se pueda dar, todo lo que dice, tiene que haber motivación hacia los alumnos y lo primero que se requiere es este tema de expectativas. ¿Qué es eso? Tenemos dentro de la bibliografía para el examen de admisión que es fundamental que el docente tenga expectativas positivas de sus alumnos. Dice por ahí Alex Rovira en un video que nos habla de lo importante que es tener buenas expectativas de los niños, que un alumno puede llegar a hacer algo muy bueno si tú eres capaz de creer en él. Entonces, Frida Díaz nos recuerda en este capítulo que las estrategias pueden ser muy buenas, pero si no hay motivación y si el maestro no tiene expectativas, el aprendizaje no se va a lograr. Es como el niño que yo ya sé que tiene problemas y que por muchas razones ya está, ay, pobrecito, no lo va a lograr. Esas son expectativas pobres y si tú crees que el alumno no lo va a lograr, ¿qué crees? No lo va a lograr. Entonces es muy importante que nosotros cambiemos las expectativas de nuestros alumnos y para eso nos dice que cuando nosotros tenemos buenas expectativas, ayudamos a que el alumno tenga un estado mental propicio para el aprendizaje. Cuando mi maestro cree en mí, yo sé que tengo que hacer algo y nos dice que estas buenas expectativas y la motivación ayudan a que el alumno mejore su concentración, reduzca la ansiedad, porque sabe que no lo voy a regañar. Voy a decirle, ¿sabes qué, mijo? No te preocupes, ahorita no lo entendiste, pero vamos a seguir adelante y entonces el niño se siente en confianza. Eso es un tema muy importante porque nos va a ayudar a los aprendizajes, a que el niño aprenda a aprender. Y nos habla de lo que es la metacognición, el conocimiento acerca de la cognición. No se hagan bolas, acuérdense que conocer es conocer. ¿Qué sí conozco? ¿Qué conoce? ¿Cómo conoce el que conoce? Nuestros alumnos, de acuerdo a su estado evolutivo, van conociendo y la metacognición es darme cuenta que hay cosas que sí conozco, yo ya entendí. ¿Y cómo lo podemos ver si lo está haciendo? A lo mejor a través de una imagen. Si yo estoy viendo un tema y le digo, por favor, a ver, ilumina, haz un dibujo, el niño que plasma, que es capaz de plasmar lo que le estoy diciendo, está logrando ese proceso de metacognición. Es muy importante esto, la metacognición es constatable o verbalizable. Por eso dice Ausubel, cuando un alumno es capaz de expresar con sus palabras algo, ese es un aprendizaje significativo. Por eso toma tanta relevancia
cuando yo hago que el alumno de manera oral, escrita, a través de un mapa, a través de una imagen, sea capaz de expresar lo que ya aprendió. Y esos son los famosos aprendizajes significativos. Entonces, esa metacognición es esa parte del mundo que ya poseemos. Yo sé que ya sé. Cuando aprendí a leer, yo sé que ya sé leer. Entonces, son asuntos cognitivos. Antes no sabía yo leer, pero ahora sé que puedo leer. Eso es una metacognición. Soy consciente de que ya aprendí algo. Aprendí a sumar. Soy consciente de que ahora puedo hacer una suma. ¿Y qué es la experiencia metacognitiva? Ojo, maestros, conocimiento metacognitivo, lo que yo ya sé. Experiencia metacognitiva son las que tienen que ver con pensamientos, sentimientos, vivencias, por ejemplo, comprender o solucionar problemas. No es lo mismo que yo sepa sumar a que lo lleve a la práctica para resolver un problema. Mamá, voy a ir a la tienda, voy a comprar un refresco y unas galletas. ¿Cuánto necesito? Y pienso, a ver, el refresco cuesta 28 pesos, las galletas cuestan 15 y entonces dame 50 pesos, o bueno, obviamente no ese es el resultado, a lo que me refiero es que el niño aprenda a calcular cuánto necesita llevar para ir a la tienda de acuerdo a lo que quiere, más el dulcito que me voy a comprar, por supuesto. Entonces, esos procesos ya tienen que ver con una experiencia metacognitiva, no solo sabe, sino que lo va a poner en práctica. A eso se refiere precisamente esa metacognición. Cuando se da esta experiencia metacognitiva puede contribuir a establecer nuevas metas porque va avanzando en su conocimiento. Puede afectar al pensamiento, ya sea para aumentarlo, depurarlo, suprimirlo. Voy seleccionando, así como en la película de Intensamente, voy dejando a un lado ciertos conocimientos que en un momento fueron importantes, pero que ya están agregados y ya ni siquiera soy consciente de que están ahí porque ya los utilizo en automático. Ahora, esta forma activa en la selección de cuando tenemos esta experiencia metacognitiva, se empieza a dar la autorregulación, que es el tema de este webinar. Aprender a aprender quiere decir aprender a autorregularse. Puedo decidir qué es lo que voy a hacer. Esa regulación se da cuando hay una planeación, predicción, monitoreo, revisión continua, evaluación. O sea, cuando el alumno quiere aprender a solucionar un problema. ¿Y cómo va a querer aprender a solucionar un problema? Por algo que sea de su interés. Si al niño no le interesa el tema, no va a pasar por todos estos procesos que aquí menciona Frida Díaz Barriga. De ahí la importancia de la motivación. Entonces, la metacognición, ojo maestros, es de tipo declarativo. Yo expreso lo que ya sé, lo digo, ya sea oral, escrito, como ustedes quieran. Sin embargo, la autorregulación es de tipo procedimental. Una cosa es que yo ya sé, aquí está la metacognición, estoy consciente de que ya sé, pero cuando lo convierto en una acción, por eso acuérdense que estamos por competencias, conocimientos, habilidades, actitudes. Cuando yo pongo en práctica el resolver un problema, el llevar a cabo un procedimiento, el poner atención en clase, en atender las indicaciones, en tomar apuntes, se vuelve un conocimiento procedimental y entonces fíjense bien que dice allí Frida Díaz Barriga, si la metacognición es declaración, hablado, la autorregulación es acción, es cuando yo tomo acción de esto que estoy aprendiendo, diciendo, conociendo. En eso se basa precisamente el aprender a hacer que los niños hagan, reflexionen, no solamente
reflexionen, sino que actúen. En eso consiste. La reflexión es fundamental porque es esa actividad dinámica que se realiza para lograr inferencias o conclusiones sobre lo que estamos aprendiendo. ¿Qué va a pasar? Nos permite aplicar alguna estrategia. Yo quiero ir a la pijamada con mis amigos, quiero ir a la pijamada, ya sé que no me van a dar permiso y empiezo a buscar qué voy a decirle a mi mamá, a mi papá para que yo logre mi objetivo. Tengo ganas de hacer esto, ¿qué voy a hacer? Y esa puesta en práctica de los conocimientos y las actuaciones, voy a lavar los trastes, le voy a ayudar a mi mamá a hacer la comida y voy a ponerla contenta para que me dé permiso. Bueno, eso que está pasando en el niño es lo que debe pasar en clase. Quiero sacar un 10. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer mi tarea, esto es la autorregulación, voy a entregar mis apuntes, etcétera, para que yo pueda lograr esa calificación. Entonces ahí es donde se da el aprender a aprender. Yo estoy regulando mis acciones para lograr un fin. Y nos dice que hay 3 principios. Una, la toma de conciencia, la intención y la voluntad de que el alumno quiera aprender. Eso es lo primero. Si no hay eso, pues aunque nos pongamos de cabeza, el alumno no va a aprender. Segunda, el propósito de aprender, que tiene que ver con el tomar conciencia, pero ahora sé que tengo que actuar de diferentes maneras de acuerdo a lo que quiero lograr, de acuerdo a lo que quiero aprender. Por último, nos habla de un principio de instrumentalidad que nos dice, ahora voy a decidir cuáles de mis estrategias sí funcionan y cuáles no funcionan. Para el trabajo de matemáticas no basta solo con poner atención, hay que resolver problemas. Para el trabajo de español tendríamos que tener a lo mejor practicar alguna lectura, hacer otro ejercicio. Voy a utilizar los recursos que tengo de acuerdo a la intención del problema que me voy a enfrentar. Eso es lo que nos dice Frida Díaz Barriga. Entonces, aprender a aprender tiene mucho que ver con la toma de decisiones y que el alumno aprenda a autorregularse, cuáles son las acciones que va a tomar para poder aprender. Y esto tiene todo que ver con el docente. El niño, conforme va pasando de preescolar a primaria básica, primaria superior, secundaria, tiene que ir logrando estos procesos. Cuando son chiquitos, esto no se nos da solos. Tenemos que irles ayudando a autorregular y enseñarle que cuando él hace un esfuerzo, que cuando él hace sus trabajos bonitos, cuando él logra expresar lo que le estamos enseñando, él está mejorando su conocimiento y su aprendizaje. Entonces, de eso se trata precisamente el aprender a aprender. Capítulo 6, Frida Díaz Barriga, estrategias para un aprendizaje significativo. Es tema de la evaluación, así que les hago la atenta invitación a que pongan mucha atención a este tipo de temas. Espero que haya quedado un poquito claro. Ya saben que estamos para servirles. Si alguien quiere ver este material, pueden ir al canal en YouTube y cualquier duda, tema que quieran que vayamos tratando, mándanos un mensajito y con mucho gusto lo iremos abordando. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, espero que estén muy bien y seguimos aquí tratando de aportar algo para la educación. Saludos.